Bienvenidos a todos ustedes y quiero aquí darle un buen saludo al ministro Kenneth y su esposa Katrina. Ellos son ministros. Bueno, creo que sí hablas un poquito español, ¿verdad? Poquito. Bueno, entonces creo que tu responsabilidad más grande va a ser interpretar a Katrina. También. I'm going to be a little slow, so you can probably understand most of it, everything I'm going to be saying, okay? Pero damos gracias a Dios porque Él es bueno, ¿verdad? Y cada uno de todos ustedes, bienvenidos todos. Aparte de Kenneth y Katrina, ¿quién más viene hoy por primera vez? ¿Alguno por primera vez, por segunda vez? Amén. Ahí tenemos a alguien que vino el viernes. Dios te bendiga por estar con nosotros el viernes también. Bien, ahora sí, niños y jóvenes pueden pasar a sus clases. Nuevamente les recuerdo que tenemos el evento de los matrimonios que va a venir siendo, ¿en qué día que se quedó? 13 de abril. El día 13 de abril, matrimonios. Pueden invitar a alguien a que venga, porque aquí de verdad nos gozamos mucho con las familias. Incluso alguien está también como queriéndose casar, también bienvenido. Amén. Aquí va a aprender mucho de los que tenemos ya más tiempecito en el área del matrimonio. Bien, iniciamos el mes pasado. Estuve hablando respecto a lo que es uno en Cristo. Uno en Cristo, y dije lo que la Escritura misma me dice que así es, de que cuando usted es nacido de nuevo, que cuando usted recibe a Cristo y su nombre es escrito en el libro de la vida, todo ser humano que pertenece a la iglesia del Señor alrededor del mundo entero, venimos a ser uno en Cristo. Uno en Cristo. Nadie está separado de nadie. La iglesia debe de unirse, aunque por razones humanas o debilidades humanas de las personas tienden a separar la iglesia, pero Cristo jamás va a separarse a sí mismo. Y si nosotros somos su cuerpo, Él es la cabeza, el cuerpo no puede mutilarse para nada. Somos uno en Cristo. Tendrá algunas diferencias, quizá incluso doctrinales, quizá tenga algunas diferencias de cómo interpretar algunos textos, pero en sí, la persona que Cristo lo agarró, la persona que Cristo lo lavó con su sangre, esa persona que es salva, viene a ser uno en Cristo, en todo el mundo entero. Amén. Pero hablo de la iglesia. No hay dos iglesias, es una iglesia. ¿Ven? Hoy voy a seguir el tema porque agarré Salmos 25:14. Acuérdense de que de ahí tomamos esta serie que estoy dando, Salmo 25:14, donde dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto. Entonces, hablé primeramente la comunión de Jehová es la comunión de Jehová. Ahí no me quedé. Uno en Cristo, en la comunión con Dios. Hoy voy a hablar de uno en Cristo en el temor de Dios. Ahora, porque dice
son los que le temen. La comunión de Jehová es con los que le temen. Entonces, hoy voy a hablar solamente la introducción, porque bajo este tema voy a hablar todo el mes, solamente el temor de Dios. El temor de Dios también lo voy a relacionar con la santificación, porque toda persona que es temeroso de Dios se santifica. Una persona que no quiere santificarse para Dios, que no quiere apartarse para Dios, entonces no tiene temor de Dios. Y eso lo voy a dejar bien en claro, porque a partir de los próximos 4 temas voy a especificar, voy a ser claro en que el temor de Dios, como dice la Biblia, es el principio de la sabiduría. Amén. Pero antes de llegar a esos versículos, vamos al libro de Efesios. Libro de Efesios capítulo 4. En la pantalla también lo van a poder mirar. Libro de los Efesios capítulo 4, considerando el versículo 14 y 16. 14 al 16. ¿Lo tiene ya? Dice la palabra bendita del Señor: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es, ¿quién es? Acuérdense que acabamos de decir, Cristo es la cabeza. Y el cuerpo, mientras va creciendo la cabeza, va creciendo el niño, va creciendo el cuerpo, crecen sus brazos, crecen sus piernas, crecen, pues todo su cuerpo va creciendo mutuamente, igualmente como va creciendo. Todo el cuerpo crece al igual. Entonces, cada uno de todos nosotros, ustedes, ¿qué parte del cuerpo es? Bueno, cada quien es un miembro que el cuerpo necesita, que el cuerpo tiene, y todos juntos comenzamos a crecer unidos. La mano no puede crecer aparte del pie, no puede separarse, el oído no se puede separar, la boca, los dedos, nada se puede separar del cuerpo. Vamos creciendo juntos, unidos, porque somos un mismo, y somos uno en Cristo. ¿Okay? No importa de qué nacionalidad sea el creyente, no importa si venga de Japón, de China, de Rusia, de África, no importa de dónde, es mi hermano en Cristo y lo voy a amar. ¿Por qué? Porque es parte del cuerpo de Cristo, parte de mí. Y no puedo yo tener nada en contra de esa persona por la razón de que la mano no puede odiar al pie. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que tenerlo bien en cuenta, de que toda persona que es participante de la sangre del Cordero de Dios, que ha sido lavada, esa persona es parte de mí. Ahora, somos uno, somos iguales. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo, todos nosotros, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, juntos, iguales, ¿sí? Que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir identificándose ¿en qué? En amor. Ustedes, todos
nos amamos, nos debemos de amar, así como Cristo amó a la iglesia, así como Cristo nos edificó, así como Cristo nos levantó, así como Cristo se dio por todos, así nosotros debemos de tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Sí? Y eso es algo que nosotros debemos no solamente creerlo, porque se puede creer. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, y la Biblia es la verdad, y eso es la verdad, y tengo que creer la verdad. No solamente se trata de creerlo, se trata de vivirlo, se trata de sentirlo, se trata de que sintamos un afecto fraternal uno con el otro. Y eso es algo que el deseo de Cristo estuvo desde el principio. Oh Padre, que ellos sean uno, como tú y yo, oh Padre, somos uno, que así también ellos sean uno, para que el mundo sepa que tú me has enviado. Si dices que eres cristiano, ama a tu hermano. Pero un hermano me dañó. No. Así es como el cuerpo se va edificando. Dice un dicho, piedra con piedra se alisa. Los choques. ¿Yo tengo hermanos que me han dañado? Sí, claro que sí. ¿En Cristo? Sí. Quizá yo he dañado a otros, yo creo que también. Así como en mis debilidades he dañado a alguien, otros en sus debilidades me han dañado a mí, y así con cada uno de todos ustedes, pero eso no quita el amor del Señor. ¿Ve? Bien. Entonces, este mes estaré enseñando respecto al temor de Dios combinado con la santificación. Hoy la santificación no la voy a tocar, porque voy a poner como uno dice, una plataforma. Quiero poner algo sólido para que cuando comience a hablar de los versículos, cuando nos habla del temor de Dios, de cuando nos habla de que aquel que ama a Dios se santifica, usted esté bien fuerte, bien parado, y diga, de aquí nadie me mueve, porque ya estoy bien parado bajo un fundamento que es Cristo. Amén. Bien. La santificación, escuchen, la santificación es el resultado del temor de Dios. ¿Será? Cuando una persona quiere santificarse, cuando una persona se quiere apartar para Dios, cuando una persona quiere agradar a Dios, le pide a Dios, ayúdame Señor en esta debilidad, necesito hacer cambios en mi vida, todavía me duelen algunas cosas que me han hecho, todavía me recuerdo de aquellas cositas. Esta persona, cuando tiene aún todavía esos síntomas humanos, busca a Dios por ayuda. Ayúdame a crecer en esta área. Porque ese es el deseo de Dios, el deseo de Cristo, que nos amemos unos a otros, así como Él nos ha amado, en el temor de Dios. Si usted busca la santificación y apartarse para Dios, está dando la evidencia de que usted tiene temor de Dios. Y bueno, eso del temor a Dios es el temor de Dios, no el temor a Dios. A Dios no se le debe de tener miedo. El temor de Dios tiene un significado muy profundo y a la vez entendible de por qué yo debo de tener el temor de Dios. Eso lo vamos a estar hablando. Quizá no lo alcance a tocar en el día de hoy, pero vamos a llegar ahí. ¿Estamos? Amén. Bien, mire. ¿Qué es el temor de Jehová? Vamos todos a Proverbios, capítulo 14. Libro de los Proverbios, capítulo 14. Vamos a considerar el versículo 26. 14:26. Hasta el 27. Mire, dice,
En el temor de Jehová está la fuerza, la fuerte confianza. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Lo que nos lleva a dar a entender de que cuando uno tiene temor de Dios, uno confía en Él, uno le obedece, uno le busca a Él, y uno sabe de que Dios tiene todo en control, de que Dios el Señor nos va a ayudar, de que Dios el Señor nos va a proteger de todo mal, de que Dios siempre va a estar a favor nuestro. En Él está la fuerza y la confianza en el temor de Jehová. Luego dice, y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Cuando nosotros logramos entender el temor de Dios, tus hijos van a comenzar a mirar de que tú le temes, de que tú tienes temor de Dios, de que tú tienes temor de fallarle, de que tú tienes temor de desagradarle a Él, de que tú tienes temor de hacerlo sentir mal por tus acciones, por tus actitudes. Y tus hijos van a comenzar a mirar de que tú eres una persona que de verdad amas a Dios, que genuinamente amas a Dios. Y tus hijos van a comenzar a querer eso que tú tienes. Y tus hijos serán traídos desde lejos, como dice la Escritura. Por muy lejanos que se vean, por muy malos que se vean, por muy caídos al vicio que se vean, Dios los va a comenzar a buscar. ¿Por qué? Porque el temor que tú tienes a Él va a obrar a favor de la familia. ¿Cuántos tenemos hijos que no se portan del todo bien? ¿Cuántos tenemos hijos de que los vemos perdidos, como que no tienen esperanza? Pues aquí me está diciendo lo contrario. ¿Sabes tú que tú eres responsable en sus primeros años de dirigir al niño en su camino? Dice la Biblia, instruye al niño, ¿dónde? En su camino. Instruye al niño en su buen camino, en el camino de Dios. Y luego que dice, y cuando sea viejo, no se apartará de él. ¿Será que está mintiendo la Biblia? O sea, que nos está engañando. Yo creo que no, ¿verdad? Está diciendo una verdad. ¿A Dios le importa la salvación de tus hijos? Yo no sé cuánto uno puede decir que a mí me importa la salvación de mi hijo. Qué tan grande sea ese sentimiento. Qué tan grande sea mi deseo de que mi hijo le sirva a Dios. Pues sabe que por muy fuerte y grande que sea mi deseo de que mi hijo se salve, cuánto más será el deseo de Dios de que tus hijos se salven. Dice en el Nuevo Testamento, dice, si vosotros siendo malos aún todavía saben darles buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará las cosas que necesitan todo aquel que se le pida. El Espíritu Santo lo dará a aquel que se lo pida. Si nosotros tenemos sentimientos buenos hacia nuestros seres queridos, cuánto más Dios tiene su deseo de que nuestros hijos lleguen a su conocimiento. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos, ¿cuántos? Diga todos, lleguen a su conocimiento, prosigan al arrepentimiento. Bien. Entonces, estamos en el 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y la esperanza tendrán sus hijos. El 27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Mire, cuando una persona tiene temor de Dios, cuando comienza el temor de Dios a hacérsele vida, aquí me dice que es manantial de vida, trae vida, y que la persona misma comienza a apartarse. El que fumaba ya busca no fumar,
El que se emborrachaba ya busca no emborracharse. El que hacía droga ya busca no usar más la droga. El que se peleaba mucho ya busca la paz. De alguna manera busca agradar ahora a Dios en Cristo Jesús. Ya no quiere seguir siendo la misma persona. Ya busca el cambio. La persona que ha entendido el temor de Jehová. Porque en el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y la Biblia me dice que el pago del pecado es, en otras palabras, la persona que ha entendido el temor de Jehová va a buscar la manera de cómo apartarse del pecado. Va a buscar ya no querer pecar como antes. Ya quiere comenzar a santificar su vida. Amén. ¿Qué son los lazos de la muerte? Mire, yo me recuerdo, es más, cuando va uno caminando por el campo, continuamente, seguido, usted mira entre los arbustos telarañas, ¿verdad? La araña utiliza es una trampa porque allí, ¿qué es lo que atoran ahí? ¿Qué es lo que ahí agarra? Comida. Ahí las hormiguitas se atoran y allá no pueden salir. Las moscas no pueden salir. Cualquier animalito, chapulines, se atoran allí, se enredan y ya no pueden salir. Y luego llega la araña y ¿qué hace? Se la come. Es como una red. Una red donde cuando entra la persona en la red ya difícil puede salir. Y ahí el enemigo es experto en poner trampas para tratar de devorar, aún si fuese posible, a los escogidos de Dios. ¿Ve? ¿Qué dice la Biblia? El diablo anda como león rugiente, ¿qué? Buscando a quien devorar. Y anda que cuando una persona comienza a entender el temor de Dios, busca la manera de santificarse, de abandonar el pecado por completo, para así apartarse de los lazos de la muerte. Y allí mismo donde comenzamos, bueno, el versículo que utilicé, el Salmo 25, capítulo 15, no, 25, versículo 15, mire lo que dice. Mis ojos están siempre hacia Jehová. ¿Qué dice? Mis ojos están siempre hacia Jehová. ¿Por qué? Él sacará mis pies de la red. ¿Alguna vez te has visto involucrado donde ya no puedes salir de algo? De un pecado que está en tu vida, que ya no puedes, que ya estás dentro, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué puedo hacer para salir de esta condición en la cual yo me metí? Hay personas que se han metido en cosas donde ya difícil se les hace salirse, se les hace a veces hasta imposible. Pero ¿sabes qué? La Biblia me está diciendo, Él sacará mis pies de la red. ¿Por qué? Porque todo lo que es pecado, que dice, es muerte. Lo que es pecado es muerte. Y siempre cuando una persona cae en algún error, hay consecuencias, ¿sí o no? Cuando cae en un pecado hay consecuencias. Esas consecuencias vienen y alcanzan a la vida de la persona de alguna manera. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice, Dios no puede ser burlado. Siempre todos nosotros, los errores que cometemos en nuestra vida, hay una consecuencia. Dios nos perdona, gloria a Dios que sí. Pero hay una consecuencia donde a veces uno la sufre. Amén. Pero aquí me dice, mas sin embargo, Él sacará mis pies de la red. Nuevamente lo digo, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Si tú te has encontrado o estás en una situación donde se te es difícil salir, sea cualquier cosa que sea, pero tú sabes que a Dios no le agrada, Él, búscale, Él sacará tus pies de la red. ¿Qué hará? Para Él no hay nada
imposible. Él puede fácilmente, con una sola palabra basta para que Él te pueda enderezar tus caminos, para que Él pueda que tú llegues nuevamente al camino de la verdad, al camino de la santificación. Sea cualquier cosa que sea, Él lo puede hacer. Bendecimos a Dios. Bien, mire. Todas estas cosas, las telarañas, incluso la Biblia habla de las redes, como poniéndolas como ejemplo, donde a veces uno sin darnos cuenta cae y después uno ya no sabe ni qué hacer. Son las trampas del diablo. Vamos a 2 Timoteo. 2 Timoteo. Vamos a considerar el versículo, el capítulo 2, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24. Segunda 2:24, ¿lo tiene? Amén. Su bendita palabra dice: dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino, ¿qué dice? Amable. ¿Para cuántos? Para con todos. Luego que dice, apto para enseñar, y tiene que ser sufrido. Dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y dice el 26, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Qué tremendo, qué cosa, ¿no? De que toda persona que está haciendo algo está a voluntad del enemigo. Que ya como que el enemigo le dice, haz esto, y lo sigue haciendo. Dice que Dios lo que quiere que nosotros, que somos más maduros, que suframos el tiempo para que podamos interceder o ir a visitar o hacer algo para que ellos también puedan conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. ¿Cómo podemos llegar nosotros a eso? ¿Cómo es que caen en el lazo del diablo? ¿Cómo han llegado ahí? ¿Y cómo podemos salir? ¿Cómo puede salir la persona? Número uno, como le dije, tiene que saber cómo es Dios. ¿Qué es Dios? Dios es soberano. Dios es santo, ¿verdad? Dios es puro. Dios, el Señor, su amor es tan grande que vino a pagar en la cruz los pecados de todos nosotros. Y al ver y al reconocer que Dios vino a hacer tan grande cosa por nosotros, ahora yo tengo que comenzar a buscar la manera de cómo también, no como pagarle, sino que ahora comenzar a purificar mi vida, porque ya soy parte del cuerpo de Él. ¿Y cómo puede llegar a ser que Cristo sea santo, la cabeza sea santa, y el cuerpo siga a la voluntad de la carne? ¿Cómo puede? No puede ser posible que Cristo tenga su cuerpo lleno de pecado y Él santo y el cuerpo pecaminoso. No puede ser así. Así como la cabeza es santa, el cuerpo debe ser santo en toda su manera de vivir. ¿Me entienden? Dice la palabra, sed santo, porque yo soy santo. ¿A quién le dice? Al cuerpo, a la iglesia. Se lo dice a usted, me lo dice a mí. Sed santo, porque yo soy santo. Y luego dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es que ahí, ¿cómo puedo yo? ¿De qué manera? Mire, hay un versículo que quiero que vamos a buscarlo. Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6. Alabado sea Dios. Considerando el versículo 16,
Jeremías 6:16. Este versículo me llama la atención. Y este versículo nos da a todos un consejo que todos debemos de seguir. Dice: a ver si es ese 6:16. Sí, ese es. Dice: así dice Jehová. ¿Así dice quién? Jehová. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bueno, el consejo que nos está dando es: mira, bueno, hay tantas denominaciones, hay tantas iglesias, cada quien dice tener la verdad o estar cerca de la verdad, pero en Jeremías me está diciendo que Dios ha sido desde el principio uno. Él ha sido santo, y dice: si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, si estás un poco confundido, ve, párate en los caminos, párate en la escritura, comienza a leerla y pregunta a los que tienen conocimiento, pregunta a los que tienen temor de Dios, y pregúntales por la senda antigua. ¿Cómo era Dios en los principios? ¿Cómo comenzó con los profetas? ¿Cómo el Señor les decía a los profetas: yo quiero que sean así, así y así? ¿Cómo le dijo a Moisés: quiero que me hagas el tabernáculo exactamente como te digo? Hazme el arca, no quiero que me pongas ningún error, porque yo soy santo. ¿Ve? Y si nos paramos en la senda antigua, en cómo Dios mandó a los profetas, cómo Dios quiso que fueran los sacerdotes, cómo Dios quiso que fueran los reyes, que se santificaran en todo momento, dice: vean cómo era yo. ¿Será que Dios ha cambiado? ¿Será que Dios, su santidad, ya cambió? ¿Será que Dios ya no es el mismo? ¿Será que ahora Dios nos está alcahueteando la espaldita y hay que ser como nosotros queramos ser? ¿Será que así es Dios? Ahora Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. La santidad que Dios exigía a los sacerdotes, la santidad que Dios le exigía a los reyes y a los profetas, la obediencia que les exigía a ellos, es la misma que sigue exigiendo hasta el día de hoy. Pero como nosotros, Dios sabía que no había ninguna persona que pudiera llegar a esos requisitos, no había una persona que pudiera complacer a Dios. Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo llenó los requisitos que se le exigían a los profetas, porque por mucho que se santificaban, fallaron. Falló Moisés, falló Abraham, falló Isaac, falló Jacob, fallaron los Daniel. Todos ellos de alguna manera fallaron. Nadie podía lograr cubrir los requisitos que exigía el Señor. Por eso mandó a Cristo. Él cumplió todo. Ahora nosotros somos injertados a Cristo. Por lo tanto, si Cristo es santo, la cabeza que es Cristo, nuestro jefe, nuestro Dios es santo, el cuerpo debe de buscar de santificarse igualmente. Ahora, ¿qué tan difícil será eso? Mire, esto después lo voy a decir, pero al aire nada más se lo digo. Cristo dijo una palabra cuando oraba a su Padre: Padre, por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿No le da gracias, gloria a Dios, de que aunque somos débiles, nosotros con el hecho de querer buscar la santificación, con el hecho de querer buscar el temor de Dios, ya el Señor nos injerta y el Señor con su sangre nos está santificando día con día?
Es algo que, mire, como le dije, estamos solamente poniendo la plataforma el día de hoy, dándoles a conocer lo que es la santificación, lo que es el temor de Dios. Entonces, paraos en las sendas antiguas. Mire, esto, hay lugares donde ya no le enseñan esto. No les quieren, no buscan enseñarles esto. El amor, que es lo que más se enfocan, y gloria a Dios, porque el amor, sin el amor, hermano, no somos nada. Dese cuenta, pero ya muchas iglesias, que Dios tenga misericordia de todos ellos, no buscan la santificación, no buscan el temor a Dios. El comunismo se está uniendo cada vez más y quieren hacerse uno, pero no buscan al Dios santo de la Biblia. No hablan del pecado, no hablan del temor de Dios, no hablan de la santificación. Hablan solamente: tú eres un rey en Dios. Y amén, tiene una verdad a medias, pero para poder llegar a ser uno en Cristo, necesitamos ser parte de su cuerpo, y su cuerpo tiene que santificarse continuamente. Amén. Bien, miren, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Y qué es lo que quiere Dios conmigo? Hágase esa pregunta. ¿Quién es Dios? Bueno, Dios es el creador de todas las cosas, de lo visible y de lo invisible. Creador del universo, de todas las estrellas. Ese es Dios. ¿Okay? ¿Cómo es Dios? Bueno, estamos tratando de sacar sus atributos, de conocerlo un poquito a través de su palabra. Dios es soberano, Dios es santo, misericordioso, pero a la misma vez Él busca que su cuerpo sea santo, que su cuerpo se santifique, que su cuerpo, que es su iglesia, comience a llevar un camino muy diferente a lo que el mundo ofrece. La Biblia dice: Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mundo. Ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, pero ellos están en el mundo. He aquí que yo los envío al mundo. Protégelos de todo mal. Eso es lo que busca el Señor. Eso es lo que busca Dios conmigo continuamente. Él nos habla a través de su palabra. Él nos dice: acércate a Cristo, acércate a mi Hijo. Y Él dice, por eso dice: he aquí mi Hijo amado, en quien yo tengo toda complacencia. A Él oíd. Amén. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Y qué quiere Dios conmigo? ¿Qué quiere Dios conmigo, para mi vida? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para mí? Sabes que Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Dios sabe por qué caminos, por qué senderos te va a llevar para hacer de ti esa persona fiel, esa persona santa, esa persona que Él quiere que seas parte de la iglesia. Porque la Biblia me dice que al reino de los cielos no entrará carne ni sangre. Por tanto, de la única manera que nos podemos santificar cada vez más es uniéndonos al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, como les acabo de decir: Padre, por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Gloria a Dios por Cristo el Señor. ¿Ya? También incluso hasta ya no hablan mucho de Cristo, no hablan de la cruz. ¿Sabías tú que la Biblia me dice: aquel que quiera venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame fielmente. ¿Y la cruz puede pesar? Sí, puede doler la cruz, pero a la misma vez la cruz nos da la paz. A la misma vez la cruz nos da la fuerza. Dijo el Señor: yo no les daré una carga más allá de la que puedan soportar. Según la carga que Él permite que llevemos, Él nos da también la salida. Gloria a Dios por nuestro Salvador. Amén. Bien, mire, lo que Dios quiere para mi vida, ¿cómo yo puedo entenderlo? ¿Cómo yo puedo hacerlo muy mío? Como su hijo,
Vamos a Efesios capítulo 4, nuevamente, libro de Efesios. Alabado sea el Señor. Efesios capítulo 4. Vamos a considerar el versículo 9 en adelante. Amén. Bueno, ya lo tienen. Amén. Capítulo 4, versículo 9. Dice su bendita palabra, dice: y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y luego dice aquí: y él mismo, hablando del mismo, ¿de quién está hablando aquí? De Cristo. Cristo. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores, y a otros maestros, con el fin, cuando dice con el fin es con el propósito, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Levanten la mano los santos. ¿Quiénes son santos aquí? ¿Cómo te llamas? Oscar. San Oscar. ¿Cómo estás, San Oscar? El santo Oscar. A ver, hermana Jenny, Santa Jenny, ¿eres santa? Amén. Y así es su nombre, Santa Katrina. Somos santos en el Señor, pero ¿saben lo que busca el Señor? Perfeccionarnos. Él busca madurarnos a fin, con el propósito de perfeccionar a los santos. ¿Por qué? Porque sabe que aunque en Cristo estamos completos, aunque en Cristo Él nos ha hecho perfectos a través de su sangre, aunque en Cristo estamos bien, en nuestra humana vida somos imperfectos. Mañana fallamos otra vez. Y ya San Oscar ya falló. Y así, hermanos, pero eso no nos quita de que seguimos siendo santos, ¿okay? A fin de perfeccionar a los santos. Y luego dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo, de ustedes. Ustedes y yo somos del cuerpo de Cristo. Y Él quiere perfeccionarnos. Es por eso que cuando dice, cuando tengamos algo que no está bien en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Ir a Cristo. Porque Él sí puede sacar nuestros pies de la red. Él puede ayudarnos. Él puede sacarnos del problema. ¿De que tenemos problemas? Dígame, ¿quién no tiene fallas aquí? Yo no puedo levantar la mano. Yo tengo fallas. ¿Quién es imperfecto? Yo puedo levantar. Soy imperfecto. Humanamente. Soy imperfecto. Pero Dios, en su infinita misericordia, Él nos está llamando a que nos acerquemos a Él, a que nos unamos, que seamos un cuerpo y que busquemos de alguna manera ayuda para que nuestras debilidades comiencen a perfeccionarse como cuerpo de Cristo. Porque, hermano, San Oscar no es menor que yo. Ya lo agarré. No es ni menos ni más que yo. Es como tanto el pie se necesita con la mano. Todos nos necesitamos. Usted me necesita y yo lo necesito a usted. ¿Sí? Y por eso es que dice que con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Sabe que usted tiene un ministerio? Usted tiene algo en la obra de Dios. Usted tiene una tarea que llevar a cabo. ¿Cuál es?
la verdad que a veces uno puede darse cuenta y a veces no. Dios se lo hará saber. Y cuando, miren, esto es lo que yo me doy cuenta. Cuando una persona viene y me da una idea, mire, pastor, esto como que puede funcionar así. Yo digo, no, sí, de verdad que sí puede funcionar. Bueno, a lo mejor esa persona es la llamada para eso, ¿sí? Hermana, pues échale ganas y lleva a cabo eso. Vamos uniéndonos a platicarlo y tú llévalo a cabo. ¿Verdad que sí? ¿Es así o no es así? Una persona que me diga, mire, pastor, yo antes cantaba en el coro y me sé algunos cantos. Usted, cantabas, ¿sí? Pues sabes que aquí necesitamos a alguien que cante. ¿Se da cuenta? Aquí necesitamos a alguien que cante. Mire, yo sabía un instrumento. Pues aquí también ocupamos uno que toque un instrumento. Así es, para la edificación del ministerio, para que el ministerio comience a crecer. Hay personas que les encanta visitar a personas, e ir a visitar a la comadre. ¿Cuántos tienen amigos? Pues hay que ir a darles una visitadita, una llamadita. Hay personas que les gusta ir a visitar, ya no para chismear, sino ahora para hablar de la edificación del cuerpo. Se cuenta que entonces estamos en el ¿cuál? En el 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El 13. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos, ¿cuántos? Hasta que todos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. ¿Cuántos estamos unidos en fe? Miren, comencemos por ahí. ¿Cuántos tienen fe? Aunque sea chiquitita, pero tenemos fe. Todos tienen fe. ¿A través de qué tenemos fe? A través de la Escritura. Porque si la Biblia no estuviera, cada quien se inventa su propio Dios. Pero gloria a Dios que la Biblia quita todo conocimiento humano de crear sus propios dioses a su propia imagen o a su propia semejanza. ¿Okay? Aquí conocemos al verdadero Dios. ¿Tenemos fe en eso? Ahora, ella nos dice de que Cristo vino y murió por nosotros. ¿Creemos en eso? ¿Estamos unidos en esa fe? Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que hay una sola iglesia? Una sola iglesia. ¿Creemos en eso? Estamos bien. ¿Cuántos saben que solamente a través de Cristo se es salvo? ¿Creemos en eso? Estamos bien. ¿Saben qué? Entonces, aquí dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Aparte de tener fe en todo eso, hay que tener un conocimiento. Hay que tener algo que podemos entender, que podemos llevar a cabo, que podemos ministrar. Y luego dice, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que perfecto, a la unidad de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, es lo que Dios está buscando en nosotros, que lleguemos a la estatura de nuestro Cristo, de nuestro Dios. Híjole, sí que está un poco difícil, ¿verdad? Si te pones tú al lado de Cristo, ¿qué tan chiquito te mirarías? Sí, en la fe con Cristo. ¿Sabes que Cristo podía mover montañas? Nunca los movió porque no era sentido eso, pero Él detuvo el mar, detuvo las olas, detuvo los vientos, que era la misma, como quien dice la misma cosa. ¿Cuántas veces multiplicó el pan? Es más, eran ¿qué? 2 pececillos y ¿qué? 5 panes y 2 pececillos. Cuando los multiplicó y cuando levantaron lo que sobró después de que comieron todos, ¿cuánto sobró? 12 canastas llenas. Así es que Cristo hizo todo eso. Y aquí me dice que hasta que lleguemos a la unidad, a la fe, a la estatura del varón perfecto. Bueno, así es que tenemos una tarea grande. Pablo, el apóstol Pablo, él dijo, no es que ya lo haya alcanzado todo, y mira quién era Pablo, pero una cosa hago, dice, olvido lo que queda atrás
y extiendo mi mano hacia lo que está delante. No que ya lo haya alcanzado todo, pero una meta prosigo. Es lo que usted y yo tenemos que proseguir. La regó ayer, pídale perdón a Dios y ya puni, vamos adelante. Si algo falló, y adelante, hermanos. Mire, en una ocasión, usted sabe la historia, hablando de la fe de Cristo. Cristo va pasando por donde cobran los impuestos, ¿verdad? Y luego le dicen a uno de sus discípulos de Cristo, creo que era Pedro, le dicen, oye, ¿tu maestro no paga los impuestos? Porque tenía que pasar, y para poder pasar tenía que darle la mordidita a uno de los publicanos, que eran los que recaudaban los impuestos. Y luego, como el Señor sabe todo, le dice a Pedro, oye Pedro, ven, mira, dice, ve allá al río, vas al río rápido, avienta el anzuelo. ¿Sabía pescar Pedro? Sí. Avienta el anzuelo. El primer pescado que saques, no el más bonito, no el más gordo, el que salga, sácalo, ábrele la boca y ahí viene el dinero para pagar los impuestos, los tuyos y los míos. ¿Cómo ve? Pedro, ¿qué haría Pedro? Él no dijo, ay Señor, pero ¿cómo? Si he pescado miles y nunca veo nada. Dice, y bueno, dijo, está bien, él fue, no dijo nada, él fue, y sí, agarra el pescado, le abre la boca y saca el dinero para pagar los impuestos. Va y paga los impuestos con ese dinero. Si Dios el Señor, mira la fe del Señor. Claro que a nosotros no nos va a mandar a que vayamos a ver si qué pescadito tenga una monedita de oro, ¿eh? Yo sé que muchos han encontrado perlas, pero ¿en qué? En las conchas. En las conchas, se han encontrado, sí hay por ahí. Pero aquí me dice el Señor que lleguemos a una fe donde sabemos que aquel que multiplicó los panes, que aquel que hizo cesar el viento y el agua, que aquel que sanó a los muertos que resucitaron, confía en ese solamente, cree en Él, entrégate a Él, y todo lo que Él hizo de alguna manera te va a ayudar en tu vida cotidiana, va a sacar tus pies de la red, te va a enseñar qué es el temor de Dios. Acuérdate que en Hebreos me dice que Cristo en los días de su carne, capítulo 5 de Hebreos, en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y lágrimas a aquel que lo podía librar de la muerte, que dice, fue oído, ¿verdad que sí? Dios lo escuchó. ¿Pero por qué? A causa de su temor reverente. ¿Será que Cristo daba reverencia al Padre? Era una reverencia, tenía un temor de su Padre, no miedo, sino el temor de fallarle. Es por eso que cuando Él iba a ir a la cruz, cuando va a orar al Getsemaní, Él le oró al Padre. Allí es donde está diciendo que Él oró a aquel que lo podía librar de la muerte. ¿Sabe por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y cuando Él le dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa para que yo no la beba. No estaba hablando del sacrificio, no estaba hablando del dolor que iba a pasar en la cruz. Estaba hablando del pecado que iba a caer sobre de Él por causa nuestra. Es lo que Él quería, ser librado, pero no sea como yo quiera, sino como tú, Padre. A veces yo antes pensaba que era por el dolor de la crucifixión. No, era por el pecado que iba a entrar en Él. Dice que todo el pecado de toda la humanidad cayó sobre el Señor, el tuyo y el mío. No solamente el pasado, sino que también incluyendo, pero ojo, hay que tener sabiduría de esto. No solamente el pecado de hoy, sino que los pecados de mañana, ya el Señor los tiene cubiertos con la sangre del Señor. Aleluya. Y eso es lo que a veces nosotros, ¿usted cree si usted cree que va a pecar mañana?
Pero si una persona se encuentra con los pies entre las redes, si una persona se encuentra ahí, pídale a Dios, Él lo puede sacar esos pies de la red, del pecado, de esa debilidad. Él nos puede librar de todo esto, pero hay que llegar a esa unidad de la fe. Por eso que el cuerpo, el hermano no puede tener en contra de otro hermano porque falló en algo. Porque ¿sabe qué? En mi debilidad quizá tú eres fuerte. Pero en tu debilidad yo soy fuerte. Y yo te ayudo en tu debilidad y tú me ayudas en la mía. Así es como el cuerpo se une y se hace uno. ¿Sabe que a mí no me gusta el chisme para nada? Las críticas no las puedo soportar. Sin embargo, hay personas que sí lo hacen. Y no porque a mí no me gusta eso, significa que tengo que hacerla a un lado a la persona. No, antes la corrijo a la persona cuando veo que está criticando a alguien. Pero quizás esa persona es fuerte en una de las debilidades que tenga yo. Por eso que, como dice la Biblia, no podemos quererle quitar la paja del ojo de un hermano, porque yo también tengo los míos. Pero algo grande que el Señor me enseña a través de los escritos de Pablo. Le dice el Señor a Pablo. Pablo dice, tengo una debilidad en mi cuerpo. Dice, tengo una debilidad en mi cuerpo. Y el cual yo le he orado a Dios 3 veces para que me quite esa debilidad. Sin embargo, Él me ha dicho, no, bástate mi gracia. Le continuó dejando esa debilidad. ¿Cuál? Algunos creen que eran sus ojos, que tenía un dolor fuerte en sus ojos. Pero sí no especifica nada la Biblia. No, dice, bástate mi gracia, porque mi poder, ¿qué dice? Se perfecciona en tu debilidad. Y así, amado hermano, esa palabra la puedes agarrar cuando ves una persona, un hermano que tiene una debilidad y tú eres fuerte. Con tu fuerza levanta la debilidad del hermano y ayúdale, ministrale que salga de ello. Porque así también hacemos todos. Dice la Biblia, orar los unos por los otros para que se edifique el cuerpo. Es algo que debemos de aprender. Y pues esta tarea, esta palabra bendita que nos lleva a que el Señor, lo primero, lo grande, lo más fuerte que el Señor busque en nosotros, que el cuerpo no se mutile, que el cuerpo no se odie, que el cuerpo no se guarde resentimiento, no se enojen uno con otro. Es cierto, a veces uno se enoja, pero ¿qué dice la Biblia? Airaos, pero ¿qué? Pero no pequéis. Todos tenemos sentimientos que nos podemos molestar. ¿Alguno de ustedes se molesta con otro hermano de ustedes? Incluso un hermano de la iglesia. ¿Se han enojado con otro? ¿Se has resentido con otro? ¿Alguien le ha fallado? ¿Alguien le trató mal? ¿Alguien le hizo una traición? Ore por él. Ore por él. Y verá cómo Dios comienza a unir, como estaba hablando la Biblia, que todos seamos uno. Uno en el temor de Dios. Uno en Cristo en el temor de Dios. Vamos terminando. Dice, sino que siguiendo la verdad, versículo 15, en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba el crecimiento para edificarse en amor. Para edificarse en amor. Bendito sea Dios, ¿saben? Como hijos amados nosotros, como hermanos, un solo Dios, una fe, un solo bautismo, un Dios en todos, por todos y para todos. Un Dios. Así es que, como hermanos, búscame, hermano, el canto de amémonos de corazón, por favor. Mire,
terminamos con este. ¿Cómo entenderlo? Juan 16. Libro de San Juan 16. Versículo 7. ¿Cómo entenderlo? Vamos a ver. Juan capítulo 16. Dice su palabra. Alabado sea Dios. Dice, todavía un poco y no me verás, no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. 16. Oh, perdón. Sí, no, sí estoy mal. Pero yo digo la verdad. ¿Es eso, verdad? Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Por qué dice el Señor? Les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo muera. Les conviene que yo vaya a la cruz. ¿Qué hubiera sido si el Señor no muere por usted y por mí? Todavía estuviéramos en nuestros delitos y en nuestros pecados. No tendríamos esperanza de salvación. Por eso dice, les conviene que yo me vaya. En el encabezado dice, la obra del Espíritu Santo. Dice, pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Cuándo es cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona a morar? Al ser salvo, al nacer de nuevo. Cuando una persona es nacida de nuevo, el Espíritu Santo viene y toma posesión del cuerpo de la persona. ¿Okay? Luego sigue diciendo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. O sea que va a convencerlos de que crean en mí. Porque toda persona que no cree en Cristo, no recibe a Cristo, el pecado continúa en la persona. Y dice, Él nos va a convencer de pecado, de que eres una persona pecadora, pecaminosa, de que tienes debilidades así. Dice, y te conviene que yo me vaya, que yo muera por ti, porque cuando yo me vaya, Él viene y te va a convencer de que me necesitas. Te va a convencer de que solamente yo soy la esperanza, de que solamente yo soy el único que te puede salvar de la situación. Soy el único que te puede santificar. Dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo, Satanás. Él ya fue juzgado. Él ya no tiene... Mire, la Biblia me dice que Él fue y le arrebató las llaves al enemigo. Al morir los 3 días, que duró 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, Él estaba arrebatándole todo poder, quitándole todo poder a Satanás, al diablo. Él ya no tiene el poder para obligar a la gente. Entonces, ¿cómo es que la gente continúa? Una persona que es nacida de nuevo ya tiene conocimiento de pecado y ya no quiere pecar, sino que ahora se santifica. Y ahora busca al Espíritu Santo para que le ayude a superar esas debilidades, porque ya el diablo no te puede obligar a hacer nada como antes. ¿Ok? Bien. Dice, aún en el versículo 12, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no la podéis sobrellevar. No me vas a entender. Y luego, pero hay alguien que sí te va a ayudar a entender.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sabes que tú puedes hablar con el Espíritu Santo todos los días y pedirle, Señor, porque el Espíritu Santo es Dios, ¿sí o no? Y pedirle, Señor, ayúdame a entender, ayúdame, porque ¿quién trae la revelación? A través de la Escritura, el Espíritu Santo nos da el conocimiento, nos ilumina, nos abre el entendimiento para poder ahora entender las cosas que Cristo decía. Por eso dice, tengo muchas cosas que decirles, pero ahorita no lo van a poder sobrellevar, no la van a poder entender. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a guiar, Él los va a enseñar. Habla con Él. Dile, primeramente, porque lo hemos ignorado tanto tiempo, quizá, perdón, Espíritu Santo, porque no te he hecho caso. Luego dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Amén. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a poder entender el temor de Dios? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder entender la palabra de Dios? ¿Cómo es que vamos a tomar la fuerza para poder decirle no a las mentiras del enemigo? Es a través del poder de la fuerza del Espíritu de Dios. Por eso dice en el libro, parece que el libro de los Hechos, capítulo 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y tendrás el poder de decir no a lo que debe ser no, y tendrás el poder para obedecer y decir sí a lo que Dios quiere que tú hagas, porque sin el Espíritu de Dios no podemos tampoco hacer nada, y lo hacemos en nuestra propia carne, en nuestras propias fuerzas. Pero cuando nos tenemos la confianza en Él, el Espíritu Santo nos guía, nos da la fortaleza suficiente para poder llevar a cabo su obra. Por eso que Él mora en nosotros. Él está aquí.